Muy buenas noches a todos. Estamos en este momento dando inicio a nuestro día de oración número 564. Es una gran bendición de parte de nuestro Señor, de nuestro gran Dios, que nos permite reunirnos cada día en torno a su maravillosa presencia. Vamos a dar un tiempo para que las personas que no han podido ver el anuncio lo puedan ver y puedan ingresar. De igual manera, les agradecemos a cada uno de ustedes por el esfuerzo que hacen de estar a diario con nosotros, por ese esfuerzo de conectarse. Les animo a que lo sigan haciendo. Hemos visto estos días un número bonito de personas, no sabemos en su mayoría quiénes son, pero les damos las gracias por apoyarnos, por estar ahí escuchándonos y esperamos que el Señor bendiga sus vidas por animarse a buscar del Señor. Entonces vamos a recordarles que en el día de hoy estaremos haciendo una lectura del el primer libro de Reyes en el capítulo 15. Quiero recordarles que nosotros en este grupo hacemos una lectura diaria de la Biblia de manera secuencial, capítulo a capítulo. Hoy estamos en Primera de Reyes capítulo 15 para que usted vaya listando su Biblia, se vaya organizando, vaya ubicando el capítulo. El tema que vamos a trabajar el día de hoy se llama Papá, ¿qué hiciste? Es el tema que vamos a trabajar a través de la oración del día de hoy, para que usted esté preparado. De igual manera les recuerdo, tenemos propósitos realmente muy buenos a través de este grupo y es conocer a Cristo. Yo creo que es un propósito muy grande. Eso solo se puede lograr a través de la escritura y queremos tener mayor comunión con Él a través de la oración. Por eso tratamos de que sea muy equilibrado lo que hacemos en este momento, para que de esa manera nuestra vida se forje de una manera correcta en la fe. De igual manera recordarles, no dejar de compartir. Los felicito a los que lo hacen, a los que toman el tiempo para copiar el link y enviárselo a sus amigos o familiares que no conocen a Cristo. Sigámoslo haciendo, el Señor en su tiempo producirá el fruto y cada vez que avance más tiempo, que usted vaya conociendo más la palabra, en algún momento usted mismo va a poder llevarle este mensaje a sus familiares. Eso también es muy importante, es decir, que no solo dependa usted de las oraciones, sino que a través del tiempo, de la asistencia al culto en la iglesia, digamos, del hecho de que usted adquiera mayor experiencia, pues en algún momento usted mismo va a tener que empezar a predicar el Evangelio desde lo que usted conoce y desde lo que el Espíritu Santo le guíe a predicar. Entonces eso también me parece que es muy importante. Mis hermanos, creo que hemos dado el tiempo suficiente para que las personas puedan ingresar. Les recuerdo nuevamente, el título del tema de hoy es Papá, ¿qué hiciste? Y lo vamos a basar en Primera de Reyes capítulo 15, para que usted se ubique. Oremos al Señor. Amado Dios, bendito Salvador nuestro, te agradecemos en esta noche por permitirnos estar delante de ti, Señor. Es un día, Señor, especial. Ya ha finalizado una semana de este año y estamos alegres, Señor, porque hemos podido empezarla aferrados a tu presencia, Señor. Tal vez muchos años atrás pensábamos más en nuestras vacaciones, en nuestro descanso, en las cosas que de pronto satisfacen nuestros deseos, pero este año ha sido diferente, Señor. Hemos empezado de tu mano, a pesar de que no vemos unas pruebas tan grandes, tal vez como los vimos en plena pandemia, donde mucha gente moría cerca de nuestras casas, donde había muchos inconvenientes. Señor, este año te queremos adorar a pesar de todas las circunstancias. Queremos entregar nuestras vidas a ti. Queremos que nos ayudes, Señor, para estar atentos en cada una de las oraciones que hagamos durante este año. Ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor. En esta noche en especial, te pedimos que guardes nuestros corazones, que nos des entendimiento, Señor, que nos des sabiduría, que nos ayudes, Señor, a conocerte más y mejor, para que tu obra sea en este momento, Señor, llevada al avance.
Ayúdanos, Padre, para que hoy al predicar tu palabra yo pueda hacerlo de manera correcta, Señor, satisfaciendo tu voluntad, y las personas que me escuchen, Señor, que puedan ser transformadas a través del poder del Evangelio. Ayúdanos, Señor, para hacerlo correctamente. Quita de nosotros la pereza, el cansancio, Señor, el sueño. Ayúdanos para poder estar completamente concentrados en lo que tú nos quieres decir. Estas cosas te las pedimos, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Dice así, Primera de Reyes, capítulo 15. Mis hermanos, hoy no voy a poder estar compartiendo desde Facebook porque mi computador, pues no sé, no está abriendo Facebook, no me está cargando, me carga desde el celular, pero no desde el computador. No les voy a poder estar compartiendo los puntos. Para los que de pronto les gusta anotar, estén atentos a lo que digo. Primera de Reyes 15 dice así: En el año 18 del reinado de Jeroboam, hijo de Nabat, Abías ascendió al trono de Judá y reinó en Jerusalén 3 años. Su madre era Macá, hija de Abisalón. Abías cometió todos los pecados que antes de él había cometido su padre, pues no siempre fue fiel al Señor su Dios como lo había sido su padre David. No obstante, por consideración a David, el Señor su Dios mantuvo la lámpara de David encendida en Jerusalén, dándole un hijo que lo sucediera para fortalecer así a Jerusalén. Porque David había hecho lo que agrada al Señor, y él toda su vida no había dejado de cumplir ninguno de los mandamientos, excepto en el caso de Urías elitita. Durante toda la vida de Abías hubo guerra entre la casa de Roboam y la de Jeroboam. Los demás acontecimientos del reinado de Abías y todo lo que hizo están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. También hubo guerra entre Abías y Jeroboam, y Abías murió y fue sepultado en la ciudad de David, y su hijo Asá lo sucedió en el trono. En el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asá ocupó el trono de Judá y reinó en Jerusalén 40 años. Su abuela era Macá, hija de Abisalón. Asá hizo lo que agrada al Señor, como lo había hecho su antepasado David. Expulsó del país a los que practicaban la prostitución sagrada. ¿Recuerdan que lo hablamos ayer? Que era básicamente homosexualismo en el templo del Señor, en los lugares donde se adoraba a Dios, y acabó con todos los ídolos que sus antepasados habían fabricado. Hasta destituyó a su abuela Macá de su puesto como reina madre, porque ella se había hecho una escandalosa imagen de la diosa Aserá. Recordemos que esta diosa es tipo de lo que hoy se ha hecho con María. Le han hecho una adoración a María que la Biblia no avala. Esta diosa Aserá es muy similar a lo que hoy día se adora como María. Sigo con la lectura. Asá derribó la imagen y la quemó en el arroyo de Cedrón, aunque no quitó los santuarios paganos. Asá se mantuvo fiel siempre al Señor. Además llevó al templo del Señor el oro, la plata y los utensilios que él y su padre habían consagrado. Durante los reinados de Asá y Basá, rey de Israel, hubo guerra entre ellos. Basá, rey de Israel, atacó a Judá y fortificó Ramá para aislar totalmente a Asá, rey de Judá. Entonces Asá tomó todo el oro y la plata que habían quedado en los tesoros del templo del Señor y de su propio palacio, y les encargó a sus funcionarios que se lo llevaran a Ben-Hadad, hijo de Timrón, y nieto de Tirrimón, y nieto de Etzión, rey de Siria, que estaba gobernando en Damasco, y le envió este mensaje: hagamos tú y yo un tratado como el que antes hicieron tu padre y el mío. Aquí te envío un presente de oro y plata. Anula el tratado con Basá, rey de Israel, para que se marche de aquí. Ben-Hadad estuvo de acuerdo con el rey Asá y envió a los jefes de su ejército para que atacaran las ciudades de Israel. Así conquistó Iyón Dan, Abel Ben-Macá y todo Kineret, además de Neftalí. Versículo 21. Cuando Basá se enteró, dejó de fortificar Ramá y se retiró de Tirsá. Entonces el rey Asá movilizó a todo Judá sin eximir a nadie
Y se llevaron de Ramá las piedras y la madera con que Basá había estado fortificando la ciudad. Con ellas el rey Asa fortificó Gebá de Benjamín y también Mizpá. Los demás acontecimientos del reinado de Asa y todo su poderío y todo lo que hizo, lo que atañe a las ciudades que edificó, están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Sin embargo, en su vejez sufrió una enfermedad de los pies. Luego Asa murió y fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David, y su hijo Josafat lo sucedió en el trono. En el año segundo de Asa, rey de Judá, Nadab, hijo de Jeroboam, ascendió al trono de Israel y reinó allí 2 años, pues Nadab hizo lo que ofende al Señor, pues siguió el mal ejemplo de su padre, persistiendo en el mismo pecado con que éste hizo pecar a Israel. Basá, hijo de Ahías, de la tribu de Isaacar, conspiró contra Nadab y lo derrotó en la ciudad filistea de Gibeón, a la que Nadab y todo Israel tenían sitiada. En el tercer año de Asa, rey de Judá, Basá mató a Nadab y lo sucedió en el trono. Versículo 29. Tan pronto como comenzó a reinar Basá, mató a toda la familia de Jeroboam, del que hablamos ayer, ¿se acuerdan? No dejó vivo a ninguno de sus descendientes. ¿Se acuerdan que esto era una promesa del Señor? Sino que los eliminó a todos según la palabra que el Señor dio a conocer por medio de su siervo Ahías el Silonita. ¿Se acuerdan? Esto sucedió a raíz de los pecados de Jeroboam, que Jeroboam cometió e hizo cometer a los israelitas, con lo que provocó la ira del Señor, Dios de Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Nadab y todo lo que hizo están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Durante los reinados de Asa de Judá y Basá de Israel hubo guerra también entre ellos. En el tercer año de Asa, rey de Judá, Basá, hijo de Ahías, ascendió al trono y durante 24 años reinó en Tirsá sobre todo Israel. Basá hizo lo que ofende al Señor, pues siguió el mal ejemplo de Jeroboam, o sea, su abuelo, persistiendo en el mismo pecado con que éste hizo pecar a Israel. Mis hermanos, hemos terminado la lectura del capítulo 15 del primer libro de Reyes. Ya hemos avanzado bastante. Es una gran bendición. Acuérdense que empezamos en Génesis, ¿no? Mire dónde vamos. Algunos no daban una moneda por nosotros. Este capítulo es muy importante. En él encontramos una sucesión de varios reyes. O sea, lo que estamos viendo en este capítulo es generaciones de reyes. Entonces subió este rey al trono, murió, fue castigado, se pervirtió y vino este otro rey. Eso es lo que nos está mostrando el capítulo. Y son, en este caso, sucesión de reyes tanto de las 10 tribus de Israel, que recuerde que habían sido entregadas a Jeroboam, y de la tribu de Judá, que había sido entregada a Roboam. En este capítulo mueren ambos reyes. Y en este caso heredan sus hijos y los nietos. Se describe el comportamiento de 3 reyes perversos, ofensivos y desobedientes a Dios, y uno solo, valiente y obediente para cumplir la voluntad de Dios. Eso es lo que usted va a encontrar en este capítulo si lo quiere leer. Entonces, 3 reyes que ofenden a Dios terriblemente, que toman el ejemplo de sus padres, de sus abuelos, y hacen lo mismo que ellos hicieron, y uno solo que no lo hace. De igual manera se nos muestra cuán grave puede ser cuando un padre se desvía del camino y sus descendientes siguen su ejemplo. Todo comenzó con Salomón y su final terrible, ¿se acuerdan? 1000 mujeres, adoración a dioses paganos. Bueno, de ahí partió todo. Todos empezaron a imitarlo, sus hijos, y en este caso empezaron no a hacer lo que Salomón había hecho bien. O sea, no trataron de imitar su sabiduría o sus ganas de servirle a Dios, sino que imitaron lo malo. Aprendieron de su inmoralidad sexual. Por eso imagínense, Salomón había tenido 1000 mujeres. Estos se cansaron de estar con mujeres y empezaron a tener sexo hombres con hombres. ¿Se dan cuenta? Por eso es que Romanos nos dice eso, que cuando el hombre comienza a pervertirse, no tiene nada que lo limite. No hay límite. Por eso terminan teniendo sexo con animales, por eso terminan haciendo muchísimas cosas. Ahora, muy importante, porque de todo esto no solamente se contaminó la familia de Salomón, luego la familia de Jeroboam y de Roboam, sino que todos los israelitas se contaminaron de eso.
Por eso es que en el tema de hoy colocamos ese título, Papá, ¿qué hiciste? Porque todo comenzó con el líder de Israel, con el padre y sus hijos. Y por eso el tema se llama así, Papá, ¿qué hiciste? Veremos entonces dos errores de un padre y el acierto de un hijo. Escúcheme eso porque esto va a ser impresionante para nosotros. Dos errores que cometieron acá los padres y el acierto de un hijo. Vamos a ver primero los dos errores. ¿Qué error puede cometer un padre con un hijo? Pecar indiscriminadamente. O sea, pecar, todos vamos a pecar. Pero cuando usted peca indiscriminadamente, cuando no hay nada que lo frene, usted va a afectar a sus hijos. Mire lo que dice el versículo 3 y 4. Abías cometió todos los pecados que antes de él había cometido su padre. ¿Quién? Jeroboam. Pues no siempre fue fiel al Señor, su Dios, como lo había sido su padre David. No obstante, por consideración a David, el Señor su Dios mantuvo la lámpara de David encendida en Jerusalén, dándole un hijo que lo sucediera para fortalecer así a Jerusalén. Abías era hijo de Jeroboam y como sabemos este rey había seguido el ejemplo de Salomón al establecer adoración pagana dentro de Israel. Esto mismo estaba haciendo su hijo. Yo quiero que reflexionen en esto. ¿Qué actitudes o qué acciones ve usted hoy en día en alguno de sus hijos que son de usted? Que usted sabe que es producto de lo que han aprendido de usted como padre. O sea, esto sería bueno, de pronto ahorita es muy difícil, pero de pronto más tarde o mañana, levántese y piense por un momento, oiga, esta actitud de mi nieta es mía. Esta actitud de mi hija o de mi hijo es mía. Esta forma de ser, esta forma de hablar, esta forma de actuar es mía. Porque lo que estamos viendo acá es que el hijo estaba repitiendo lo que el padre hacía. Muchos padres se glorían de sus hijos porque han salido adelante, porque son buenos esposos, excelentes hijos, exitosos, les mandan bastante plata. Quiero recordarle que si su hijo tiene una vida perfecta, pero sigue pecando indiscriminadamente, tratando de imitarlo a usted, los dos se van a ir al infierno, como Jeroboam y Abías. No es juego. Así que yo le aconsejo a usted como padre abandonar el pecado y verá cómo su hijo también empieza a hacerlo. Si su hijo ve su ejemplo, su hijo va a abandonar el pecado también. Número 2. Aquí vimos entonces el primer error de un padre, pecar indiscriminadamente. Segundo error de un padre, no ser ejemplo. Ese es el segundo error de un padre, no ser ejemplo. Mire lo que pasa acá. Versículo 25 y 26. En el segundo año de Asa, rey de Judá, Nadab, hijo de Jeroboam, ascendió al trono de Israel y reinó allí 2 años. O sea, este es otro hijo. Pero Nadab hizo lo que ofende al Señor. Oiga, porque siguió el mal ejemplo de su padre. O sea que aquí van 2 hijos siguiendo el ejemplo de su padre, el mal ejemplo. Persistiendo en el mismo pecado con que hizo pecar a Israel. Yo repito para que ustedes vean que no me lo estoy inventando. En el segundo año de Asa, rey de Judá, Nadab, hijo de Jeroboam, ascendió al trono de Israel y allí reinó 2 años. Pero Nadab hizo lo que ofende al Señor. ¿Por qué? Porque siguió el mal ejemplo de su padre, persistiendo en el mismo pecado con que éste, o sea su padre, hizo pecar a Israel. A veces, mis hermanos, inconscientemente pensamos que nuestros hijos no ven lo que hacemos. Sí, ellos lo ven. Muchas veces por respeto no les dicen nada. Es interesante que la generación, escuche esto, porque esto hoy en día es un boom acá en Colombia, ¿no? En Colombia dicen que la generación de 1950 hasta 1990 se conoce como la generación de acero. Algunos ni siquiera saben de qué le hablo, pero entonces hablan de que esta generación era la que jugaba con tierra, la que hacía un montón de cosas y nunca se enfermaban, la que más disfrutaba, la que no estaba pegada a los aparatos electrónicos, un montón de cosas dicen de la generación de acero. Pero yo quiero recordarles que en el cielo seremos recordados, los de la generación de 1950 a 1990, en el cielo seremos reconocidos como la generación que permitió el aborto.
la eutanasia, el matrimonio homosexual, el licor, el tabaco, sacamos la Biblia de las escuelas. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho como padres? Nuestro país está destruido en la violencia. ¿Qué hemos hecho? ¿Somos mejores que Jeroboam? ¿Hemos sido ejemplo para nuestros hijos? Recordemos que Jeroboam y su esposa trataron de engañar a un profeta y a Dios. Sin embargo, el Señor ya les había decretado que uno de sus hijos iba a morir. Escúchame esto. Pero ese hijo no fue ni Abías ni Nadab. O sea, no fueron ninguno de los dos que nosotros acabamos de ver. Sin embargo, ellos sí vieron morir a su hermano. ¿Se acuerdan el que murió de la enfermedad? Pues Abías y Nadab lo vieron morir como consecuencia del pecado de sus padres. O sea, los chinos sabían lo que sus papás estaban haciendo y que Dios los estaba castigando matándoles al hermano. ¿Pueden imaginar el ejemplo que estos chicos recibieron? ¿Sabe qué pasó? Terminaron como ellos. Ahora piense qué ejemplo usted le está transmitiendo a sus hijos. Hemos visto dos errores de un padre. El primero es que peca indiscriminadamente y el segundo es que no es ejemplo. Por último, veamos el acierto de un hijo, porque eso era, ¿verdad? Entonces, tenemos hoy nuestro tema, que es papá, ¿qué hiciste? Y en ese tema hemos visto los dos errores de un padre, que en este caso es Jeroboam, que podemos ser nosotros, y el acierto de un hijo. Ese acierto se encuentra en el rey Asa. Leámoslo. Este punto se llama: a pesar de los pecados y el mal ejemplo de sus padres, Asa honró a Dios. Les repito, hermanos, que no les estoy pudiendo compartir los puntos porque no tengo Facebook en el computador, por alguna razón está desconectado. A pesar de los pecados y el mal ejemplo de sus padres, Asa honró a Dios. Dice el versículo 9, escuchen bien porque aquí es donde más tenemos que aprender. Versículo 9 al 13. En el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa ocupó el trono de Judá y reinó en Jerusalén, ¿cuánto? 41 años. Su abuela era Macá, hija de Abisalón. Asa hizo lo que agrada al Señor, como lo había hecho ¿quién? Su antepasado David. Expulsó del país a los que practicaban la prostitución sagrada entre hombres. Acabó con todos los ídolos que sus antepasados habían fabricado. Hasta destituyó a su abuela Macá de su puesto como reina madre. O sea, se puso los pantalones, porque ella había hecho una escandalosa imagen de la diosa Aserá. Asa derribó la imagen y la quemó en el arroyo de Cedrón. No le vaya a quemar las imágenes a su mamá ni a su abuela, predíqueles el evangelio. Pero lo que hizo Asa es impresionante. En la Biblia se manejan dos posturas acerca del pecado de los padres. Quiero que acá me pongan mucha atención, porque la Biblia maneja en el Antiguo Testamento dos posturas y en el Nuevo Testamento también acerca del pecado de los padres, ¿no? Una dice que el pecado de los padres no afecta a los hijos, digamos a futuro, y otra dice que sí se transmite. Y en este capítulo vemos desarrolladas las dos. ¿Se dieron cuenta de eso? O sea, acá vemos a dos hijos que siguieron el ejemplo de sus padres y efectivamente se condenaron, y otro que no. Simplemente no siguió el ejemplo de sus padres. Pero cada situación es distinta y la Biblia es equilibrio. Sin embargo, en esta ocasión es interesantísimo ver esas dos posturas en acción, porque estos 4 reyes provenían de un mismo padre o abuelo. Sin embargo, 3 de ellos imitaron sus pecados. Hay uno del que no hablo la historia porque no podía para colocarles más puntos, pero realmente son 4 reyes, ¿sí? 3 de ellos imitaron los pecados de sus padres, imitaron el ejemplo de sus padres, y uno no lo hizo. Asa, hijo de Abías, nieto de Jeroboam, se enfocó en el ejemplo de su antepasado David. Ahí lo dice el texto. Quien, a pesar de sus fallas, o sea, porque David también tuvo fallas y errores, tenía una pequeña característica que distingue a los cristianos, a los genuinos cristianos. ¿Cuál era la característica de David? David reconocía su pecado y se humillaba ante Dios. Además, David tenía un corazón como el del Señor. ¿Cuál era ese corazón? Un corazón misericordioso, que se compadecía de aquellos que también pecaban como él. Cuando esas personas se arrepentían y se humillaban, él les perdonaba. A ese hombre lo tomó como ejemplo Asa. Ese fue el acierto de este hijo.
Cuando nosotros vemos a Cristo, encontramos a un antepasado mejor que David y mejor que Asá. Uno que nunca falló y que siempre fue ejemplo, a pesar de que Satanás lo tentó, lo probó y de que sufrió en una cruz el abandono de su padre y de su pueblo, un sufrimiento mucho mayor que el que cualquiera de nosotros hayamos podido pasar. Por eso Hebreos 14, versículo 14 y 15 nos da esta perla. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, es que somos débiles, sino uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Mis hermanos, es una palabra maravillosa para nuestras vidas. Así como vemos que estos hijos y nietos de Jeroboam pecaron indiscriminadamente, hubo una persona, uno de sus nietos, que dijo: yo no voy a hacer lo mismo. Ese hombre fue tocado por el Señor y fue rey de Judá durante 41 años. Y lo que leímos de él es impresionante. Uno lo lee rápidamente, pero el hecho de que tumbara la idolatría, que ni siquiera David había sido capaz de tumbar toda la idolatría, este hombre lo hizo. Y nosotros ya no estamos llamados a tumbar esas imágenes. Por supuesto, en nuestras casas no debemos tenerlas. Debemos predicarle a nuestros familiares que todavía creen en eso. Pero sobre todo, cuidado con los ídolos que usted se levanta en su vida. Destrúyalos. No permita que esos ídolos lo alejen de Dios. No lo permita. No peque indiscriminadamente. No siga el mal ejemplo. Haga como Asá. Tome riendas en su vida. Pídale al Espíritu Santo que le dé fuerza para que usted honre a Dios como Asá lo honró, como Cristo lo honró al Padre. Amado Señor, bendito Salvador nuestro, te agradecemos en esta noche, Señor, por tu poderosa palabra, Señor. Gracias por este capítulo 15, Señor. Es para nosotros realmente hermoso, Señor. Nos hablas de una manera tan especial, Señor, porque nosotros muchas veces no entendemos que nosotros tenemos en nuestras vidas muchas de estas circunstancias que estos hombres vivían, Señor. Nosotros también somos papás y hoy nos sentimos heridos porque tal vez no hemos sido los mejores papás, Señor. Tal vez tenemos mucho parecido con Jeroboam y no tanto parecido con Asap o en este caso contigo, Padre amado. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser buenos hijos y a ser buenos padres, Señor. Que nosotros dejemos de pecar indiscriminadamente. Es importante para que nuestros hijos en nosotros vean un modelo a seguir. Que nosotros seamos ejemplo para nuestros hijos en nuestras acciones, en todo lo que hacemos en nuestro diario vivir, Señor. Que a pesar de los pecados y del mal ejemplo que nos rodea en este mundo, nosotros te honremos, Señor. Bendito sea tu poderoso nombre, Señor, que en tu palabra siempre encontramos un camino a la santidad, siempre encontramos un camino al arrepentimiento, siempre encontramos un camino a la salvación. Es a través de tu palabra que tú tocas los corazones, Señor, los transformas, los humillas y los llevas al arrepentimiento y a la nueva vida, Señor. Bendice a las personas que se conectan, Señor. Ayúdales, por favor. Ayúdales, Señor. Yo soy un pecador más. Señor, yo sé lo que hace el pecado en nuestras vidas. Lo decía Martín Lutero, lo decía Pablo: miserable de mí. ¿Quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Señor, solo tu Espíritu Santo lo puede hacer. Por favor, ayúdanos a vivir en santidad. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos. Queremos glorificarte, no queremos ser santos para decirle a otro que así somos, Señor. Queremos ser santos para que tú seas glorificado, Señor. Queremos vivir vidas que te agraden. Guarda nuestra boca de proferir insultos. Guarda nuestros ojos de ver lo que no tienen que ver. Guarda nuestras manos de tocar lo que no tienen que tocar. Guárdanos de la avaricia, Señor.
Guárdanos de comportarnos mal con nuestros padres, de contestarles de mala manera, Señor. Perdónanos cuando lo hemos hecho. Perdónanos, Señor. Te lo rogamos. Ayúdanos, Señor. En este tiempo tan difícil, ayúdanos, Señor. Confiamos en tu providencia, confiamos en tu amor y en tu gracia. Confiamos en la obra que has hecho, Señor. Muchas gracias por escucharnos en esta noche. Guárdanos, Señor. Permite que mañana sea un día para tu gloria. Que esperemos ese momento en el que podamos llegar a culto en la iglesia, Señor. Te pido que bendigas a los predicadores que mañana harán ese trabajo que tú les determinaste hacer, Señor. A aquellos que tú has elegido para que prediquen tu evangelio. Úngelos, Señor, con el poder de tu Espíritu. Llénalos de tu palabra, Señor. Ayúdales para que en medio de las predicaciones veamos humillación y arrepentimiento y no personas saliendo vacías como si nada pasara. Señor, solo tú puedes tocar los corazones, solo tú puedes traer la unción y la ministración para que las personas caigan humilladas delante de ti y no sea un sermón más para ellos, Señor. Te pido que en todo lugar donde se predique el Evangelio, el poder de tu palabra, el poder de tu Espíritu Santo y todo lo que representa la obra de salvación estén presentes en los cultos que se realizarán mañana, Señor. Glorifica tu nombre, Señor. Que tu iglesia te adore, Señor. Que tu iglesia te adore, que tu iglesia te adore, Señor, como corresponde, Señor. Que lleguemos temprano, que tengamos intención, que para nosotros sea un anhelo, un gozo y un deleite estar en tu casa, cosa que todos no pueden hacer, Señor. Te lo pedimos, mi Dios, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, gracias por haber estado en esta noche en nuestro grupo de oración. Les deseamos que puedan descansar y si así el Señor lo permite, nos veríamos mañana los que van a ir a culto, los que no y están en otras ciudades, ojalá puedan asistir a sus iglesias, que el Señor los guarde y los ayude. Nos veríamos entonces con el favor del Señor el día lunes, si así el Señor lo permite. Les estaré avisando de los nuevos horarios o de los nuevos días o los días que van a quedar donde va a haber oración y los días que no, ¿correcto? Dios los bendiga muchísimo y que estén muy bien.